Esta era la forma en que los vaqueros oriundos de esta región colombiana llevaban una gran cantidad de ganado de un lugar a otro durante jornadas muy extensas de trabajo, recorriendo enormes distancias por las extensas sabanas debido a que no existían vías y, poco a poco, esta actividad se fue convirtiendo en un deporte y una maravillosa tradición en esta zona del país. Hoy conoceremos un poco esta tradición llanera, el trabajo a caballo en los llanos orientales. Allí, en los llanos orientales, en el departamento del Casanare, vive una familia que se dedica a la crianza de caballos para trabajo o deporte. Aprendamos un poco de sus labores, cómo es el día a día de sus costumbres llaneras y del trabajo con los caballos. Somos un criadero de caballos cuartomillas. Acá, hace más o menos unos 30 años, empezó mi papá con el coleo y poco a poco tuvimos que ir mejorando la raza porque había mucho nivel, mucha competencia. Entonces, él coleaba en caballo criollo desde los años 86 más o menos. Ya en el año 95, 96 llegaron los cuartomillas de Venezuela. Entonces ya el que ganaba tenía un caballo cuartomilla. Nos tocó mejorar porque yo empecé a colear desde los 8 años y ya me volví adolescente y me quedaban los caballos pues un poco pequeños y además el ganado era muy grande, de harto peso. Entonces un animal que pesa 500 kilos, un caballo de 350 le queda difícil derribarlo. Ahí comenzamos a formar un atajo de yeguas con él, con un caballo llamado Trago Amargo que tuve cuando tenía 18 años, en el cual me hizo muy famoso y gané muchos eventos. Hoy en día tenemos unas yeguas muy mejoraditas y puyas. Lo que tenemos aquí todas son puyas, allá tengo otras mejoradas. Estas razas al principio, bueno, la adaptabilidad al principio fue un poco dura porque yeguas que venían de Estados Unidos, de diferentes climas, con diferente altura, diferente cultura, bueno, muchas cosas. Y al llegar acá es un cambio brusco. Entonces, ¿qué se hizo? Tenías un poquito de pronto semi-estabilizada y después ahí sí la soltamos a potrero, pero con el debido manejo. Pero poco a poco ellas se fueron adaptando y ya están adaptadas al medio. Toca así hacerles controles semanales para la garrapata y la mosca. Eso sí toca hacerlo de por vida porque un descuido de 8 o 10 días se sale una bestia, le sale se le renta una garrapata, llegó la mosca, puso el huevo ahí, se formó la gusanera, la miasis que llaman ustedes, o científicamente se llama así, y la oveja queda gocha. Entonces, esta yegua puede valer 100 millones, un ejemplo, pero gocha ya la gente no le va a gustar y es muy difícil recuperarla. Entonces, prácticamente eso, aplomos, hacemos cuando vamos a cabalgatas o cuando están demasiado los cascos largos, pues con unas cofines se arreglan. Normalmente las dejamos así porque si usted le pone limar en los cascos, le puede entrar un hormiguillo o cualquier bacteria por ahí. No más. El resto, el cuartomilla funciona muy bien acá en el Piedemonte. Ya para las sabanas inundables, no. El caballo creo yo es el que no tiene fallas. El caballo sí a usted le va a funcionar 100% y usted puede ensillar un caballo creo yo a las 3 de la mañana y a las 7 de la noche lo suelta y está con el mismo vello. Desde que usted lo cuide y lo reserve, ¿no? Un cuartomilla no, porque él es más pesado, él es más sonso, la trocha es mucho más dura. Un llanero no se puede aguantar 12 horas de viaje en un caballo cuartomilla. Pero también va la arrendada, porque un caballo bien arrendado y bien sentado en la cabeza va a caminar suave. Un caballo con la cabeza suelta, brusco, va a caminar muy fuerte. Como familia, siempre han sido tradicionales y fieles a su cultura llanera.
Por eso le ponen todo el empeño al trabajo que realizan con los caballos que crían y también a la ganadería, sin dejar a un lado las costumbres llaneras. Veamos de dónde nació esta idea, cómo es la formación que le dan a los caballos y qué es lo que caracteriza a estos ejemplares. Entonces, traje la idea allá y con mi papá decidimos implementar, sacar las mulas cuarto milla. Entonces, estamos en este momento realizando varios experimentos también con caballos criollos para sacar caballos mestizos para la vaquería del coleo, que también son muy resistentes y son caballos que son muy rápidos. La característica de nosotros es la nobleza de nuestros animales. Como podemos ver, esta yegua, mi hijo la está montando, es muy noble, es una yegua que le puede confiar a un niño, una señora, una persona ya mayor de edad, y no va a tener ningún inconveniente. Lo que de pronto no tiene el caballo de paso fino, o el caballo criollo, o el caballo trotón, y otras razas que son pues delicadas, ¿no? ¿Por qué son tan nobles? Porque nosotros acá las criamos, las vemos nacer, las levantamos y las amansamos nosotros mismos. Entonces se hace con toda la paciencia, no se castigan, y pues con todo por las buenas funciona, ¿no? Aquí nosotros formamos los caballos, tenemos una manga de coleo, el partidor, tenemos todas las herramientas, y desde muy pequeños se van amansando los caballos, se van trajinando, se van enlazando, se van torneando, se van descosquillando. Y la ventaja que tenemos acá es que todas las bestias son de potrero, ninguna bestia está en pesebaya. Ustedes pueden ver el pelo quemado de las bestias, tienen cadillos, tienen garrapatas, vean, garrapatas, tábano, entonces no nos va a afectar nada. Aquí no nos va a afectar un cólico, no nos va a afectar ninguna enfermedad, porque son muy resistentes. Son prácticamente bestias formadas como un caballo criollo. Toman agua en un caño, que se llama el caño seco, que es agua corriente, y en invierno toman donde queda el agua en posada. Se purgan cada 3 meses, y no tenemos, hasta el momento no hay ninguna enfermedad que nos haya quejado o que nos haya de pronto llegado acá y nos haya acabado con el criadero. Nosotros vamos a la finca y allá le dedicamos tiempo a los caballos hasta que ya estén en el punto, como la melcocha, le metemos freno a los caballos y poco a poco ellos van soltando hasta que ya queden a freno pelados, después se traen acá y acá se les trabaja con ganado en la manga. Traemos mautes tipo leche o búfalos que tienen mucho físico. Con ellos se experimentan a ver qué disciplina va a tener el caballo que vamos a dejar. Nosotros, lo más importante para nosotros es la nobleza de los animales. Ustedes tal vez puede estar en el potrero sueltas, pueden estar en cualquier parte y usted las puede coger, puede consentir y no va a tener ningún inconveniente con un hijo, de pronto con su esposa, su mamá. Acá le garantizamos que son caballos nobles. Ahí el caballo está más libre, no está ahorcado ni nada, y usted lo puede trabajar mejor. No soy muy amigo de que vaya el caballo hasta que quede aquí pegado al estribo, porque a veces queda muy aguado en la cabeza, me ha pasado. Me gusta más que gire, pero que no quede tan bloqueado. Listo. Entonces, ahí sí después ya mete uno el freno. Acostumbramos a la primera vez que le mete el freno echarle melaza o sal para que el caballo le coja buen sabor. Siempre que quede la lengua por
por encima, por debajo del freno. Cuando el caballo hace eso es porque le gusta. Y listo. Después de eso ya sigue, se le quita la faceta y ya se da solo freno pelado y ya el caballo va a quedar bueno en la cabeza. Dependiendo también del caballo, porque hay caballos muy inteligentes como hay caballos también rudos, ¿no? Pero todos hay que entenderlos y todos para algo sirven, para alguna cosa. En este caso el cuarto milla es muy inteligente y es muy fácil de domarlo. Tiene mucha nobleza, son muy nobles, muy mansitos. Según esta familia, estos caballos son especiales, pues se crían en condiciones totalmente distintas a las que se acostumbra a criar caballos tradicionalmente. Y es precisamente esta manera de criarlos y domarlos lo que los hace caballos aptos para practicar cualquier deporte equino. ¿Por qué tomamos la decisión de meternos al cuarto milla y no llevarlo como tan tecnificado? Porque un caballo, ustedes bien lo saben, cuidado en PCB, con todo el mantenimiento cuesta acá en Yopal alrededor de 400.000 pesos a 500.000 pesos. Si tenemos acá 6 bestias, son 3 millones mensuales que un bolsillo de una persona trabajadora ganadera no le va a dar. Entonces, acostumbramos las bestias a estar en potrero. Son muy buenas tierras, sí, pero también es como uno les enseña a los animales a convivir. Ellos de pronto les ataca un poquito el mes de mayo, muy fuerte porque hay mucha plaga, y el mes de agosto. En el verano mantienen muy gordas, comen mucho guásimo, mucha pepa guásimo, y ahí se purgan también ellas mismas. Ya comen dentro del agua, son resistentes a las plagas, los animales, las culebras, porque se han formado viendo los animales y viendo el peligro. Una bestia de establo de PCB la puede picar una culebra, le da hemoparásitos, le da de todo, porque ella viene viviendo muy bien. Y ese es el error que hemos cometido de pronto muchos. Es muy raro el caballo que ha llegado acá, que acá ha sido campeón, porque por lo mismo que le estoy diciendo. Los caballos en su mayoría que han sido muy buenos son caballos mestizos, porque el cuarto milla le da un poquito de cuerpo, de potencia, y el criollo le da mucha velocidad. Me gusta mucho los deportes que están ahorita surgiendo, el encierro y aparte de ganado, que está muy pegado en el meta, en Antioquia, también en Medellín. Y pienso yo que con el tiempo esos deportes van a coger mucha fuerza, ¿no? El coleo es muy difícil que se acabe realmente, porque yo creo que en Casanare nomás hay alrededor de unas 100 mangas de coleo. Entonces, paivadas también hay muchas, deben haber más de 30 mangas. Y el deporte se va a volver de pronto ya es ilegal, más no que se vaya a acabar, porque para acabarse el coleo tiene que acabarse el ganado y la gente que le guste este deporte. Nosotros nacimos con la genética, con la sangre, la llevamos en el alma y nadie nos la quita. Ahí están los colibríes. Los jueces dicen que todo estuvo bien. ¿Y qué le damos? ¡Un grito! Otra cosa que tenemos acá es que las bestias de nosotros son de línea ganadera, no son de línea halter. Entonces esos animales vienen con el chip ya puesto. Y desde niños ya ven el ganado correr y ya están atentos a todo, ¿sí? Ellos se arriendan casi solos. Nosotros mismos los arrendamos con el papá, porque a veces uno paga para que le dañen los animales. Y un caballo vale bonos por la boca. Un ejemplo, esta potra puede valer 100 pesos sin amansar, ¿sí? Y si usted la amansa bien, puede valer 200 hasta 500 pesos, pero si la amansa mal, va a valer 50 pesos, porque ya no va a tener ningún valor para ningún deporte, y la rienda es muy importante. Mi papá les da rienda criolla, como él sabe empíricamente y lo hace muy bien. Yo la hago rienda americana, ¿sí? Y con un poquito también de bozal, normal, lo arriendo normal,
Él le da mucha rienda en las piernas a los caballos, mi papá. Yo aprendí un poquito, soy más tecnificado, pero no olvido mis raíces ni olvido nada, ¿sí? Sigo siendo el mismo llanero también como él. Uno de los puntos en los que más enfatizan es en el tiempo de doma o entrenamiento de los caballos, pues son conscientes que de esto depende que un caballo sea apto o no para realizar alguna actividad deportiva. Otra cosa que también nosotros tenemos que duramos amatando un caballo o arrendándolo por ahí de 8 a 10 meses hasta un año, poco a poco sin afanes, porque un caballo arrendado muy rápido comete uno el error que de pronto los amansa. Si usted está pagando, pues por salir rápido del trabajo. Y al momento que usted le eche ganar una mano de coleo y que lo ejecute a correr, el caballo va a coger mucha fuerza en la boca. Hasta el punto que puede ser mortal para uno. Un caballo desbocado se puede matar el caballo y también lo puede a uno fracturar o hasta matar, porque es una velocidad que coge un caballo son de 50 kilómetros más o menos, hasta más. Entonces, darle la invitación para que nos visiten por acá. Estamos ubicados a 30 minutos de Yopal, todo pavimentado, muy cerca. Tenemos aquí la exposición para atenderlos, mostrar las bestias. Pueden llevar sus bestias botadas a un potrero que nada les va a pasar absolutamente porque son bestias aclimatadas a circunstancias que estas tierras son muy plagosas y son tierras donde los animales están dispuestos a todo, entonces pueden ir a cualquier parte del mundo, de Colombia. Todo este aprendizaje se lo debe a su padre, don Fernando Wilches, la persona que le enseñó desde niño a trabajar con los caballos y el ganado criollo y a tener sentido de pertenencia por la cultura llanera. Y ese es el mismo mensaje que quiere llevar a los demás llaneros para que nunca olviden de dónde son y conserven sus tradiciones. Sigo siendo el mismo llanero también como él y le he aprendido mucho a él. Él entiende mucho los animales y sabe mucho, demasiado. Yo pienso que la experiencia y los años no llegan solos. Uno tiene que aprenderle a las personas que uno ve que realmente hacen las cosas bien, ¿no? Solo espero que siga conservando lo que hemos nosotros trabajado durante muchos años. Yo de la edad de Fernando viajaba desde la finca de abajo hasta acá, quedan 3 jornadas más o menos, o sea, 3 días. Y a los 2 años ya me hacía cargo de una suma de ganado bastante responsable. Era el encargado de los viáticos y de comandar 5 o 6 arriables de ganado que venían conmigo. Él va por el mismo paso. Trato de involucrarlo mucho para que no se olvide del campo, que es muy importante, ¿no? Porque ya de 10 muchachos acá, ya 1 o 2 les gusta el campo, ya los otros no. Ya ellos buscan en la ciudad otras cosas, tecnología. Entonces, nada, invitarlos a que participemos del campo, que sigamos lo que nos enseñaron nuestros viejos, que no dejemos acabar esto porque el futuro está en el campo realmente. ¡Agua!